Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 15 de diciembre del 2019. Los acontecimientos de las últimas semanas en torno al juicio político y otras cosas han dejado muy claro que el verdadero tema aquí es la guerra y la paz. Tuvimos el voto sobre las dos acusaciones para el juicio político en el Comité Judicial. Se publicó el informe de Horowitz y también hubo unos comentarios muy interesantes, muy reveladores de Nancy Pelosi. Así que, Helga, ¿por qué no empezamos con los acontecimientos recientes en torno al informe de Horowitz y especialmente los comentarios del exagente de la CIA Larry Johnson y el exdirector técnico de la ASN Bill Binney? Yo creo que lo más destacado es que las señales del golpe del juicio político, y Trump le llamó que es un golpe, y es un golpe, puede fracasar y espectacularmente. Ahora, yo normalmente no le hago promoción al Der Spiegel, pero si ven a la portada de su próxima copia impresa, donde ellos tienen otra de esas caricaturas de Trump indescriptibles, pero en el texto que anuncia el próximo ejemplar, ellos dicen que tal vez él se libre. En otras palabras, que podría fracasar el juicio político. Y yo creo que esa es una señal interesante de que ellos probablemente huelen un cambio. Y yo creo que lo más interesante para nuestro público, es decir, usted, es de hecho un programa que nuestros colegas de la Rouge PAC publicaron el jueves pasado, donde estuvo Bill Binney, que es la persona que tiene las pruebas forenses absolutas de que no hubo hackeo ruso en las computadoras del Comité Nacional Demócrata. En otras palabras, él ha proporcionado muchas veces detalles de que toda la historia de cómo se creó el Russiagate fue una mentira, porque la velocidad en la que la información fue descargada o de hecho sacada muestra que se descargó y no fue un hackeo vía la Internet. Ahora, esas pruebas nunca se han publicado. Se presentaron en el juicio de Roger Stone, pero el juez no las aceptó. Pero esto es la parte fundamental en lo que se basó todo el Russiagate. Ahora, Bill Binney es, por lo tanto, un testigo muy importante en todo este asunto, porque él solía ser el director técnico de la Agencia Nacional de Seguridad. Él estuvo en este programa que acabo de mencionar de la Rouge PAC, junto con Barbara Boyd y Larry Johnson. También estuvo Sean Stone, el hijo de Oliver Stone. Y este programa, yo creo que quien quiera saber lo que está pasando debe verlo. Y la razón es que presenta o establece que hay un número cada vez mayor de denunciantes en Estados Unidos en torno al BIPS, los profesionales de la inteligencia veteranos por la cordura, que de hecho están señalando que toda la historia detrás del enjuiciamiento, que primero fue el Russiagate, luego el Ukrainiagate, que eso no se puede mantener. En este programa en particular, ellos también criticaron de manera importante el informe de Horowitz. Ahora, Horowitz, que es el inspector general del Departamento de Justicia, publicó este informe que, según ellos, hace muy buen trabajo en establecer qué tan criminal es el FBI. Eso se ha documentado muy bien y esa es una gran investigación por sí misma. Pero especialmente Larry Johnson luego señala que hay un muy extraño, casi un encubrimiento en este informe de Horowitz con respecto a los orígenes de toda la campaña.
Y yo creo que esto es muy, pero muy interesante. Lo que ellos básicamente presentan es que este fue un entrampamiento consciente, donde una persona relativamente sin importancia, que de alguna manera era un miembro al principio de la campaña de Trump, George Papadopoulos, fue un blanco deliberado de esta persona, Joseph Mifsud, quien en el informe de Horowitz todavía se le presenta como si de alguna manera estuviera vinculado a Rusia o fuera un agente ruso, cuando en realidad la única conexión que existe es que él trabajó estrechamente con el MI6, con la CIA, con el FBI, y lo más probable es que sea más bien un agente de esas fuerzas, que él de manera deliberada buscó a Papadopoulos y fabricó la información de que el gobierno ruso conocía los trapos sucios de Hillary Clinton. Ahora, en este informe y en ninguna otra parte jamás se preguntó qué tipo de trapitos sucios de Hillary Clinton. Pero esto se lo dijo Papadopoulos como un rumor al alto comisionado de Australia al Reino Unido. Así se le llama al embajador de Australia al Reino Unido, Alexander Downer. Y fue entonces cuando todo esto se transmitió y luego fue la base del llamado Russiagate. Otro elemento clave en esto es el papel del general Michael Flynn, que solía ser el director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa en el gobierno de Obama. Y según todos los informes y la información, era una persona muy honesta, porque él no estuvo de acuerdo con las guerras de agresión de Obama en contra de Siria. Por ejemplo, esto lo hizo que Obama lo detestara mucho cuando en el 2012 fue a la Casa Blanca de Obama a darle un informe que las armas que supuestamente Estados Unidos les dio a los moderados en el Medio Oriente, de hecho terminaron en las manos de los terroristas. A Obama no le gustó oír eso, a Flynn lo corrieron. Y cuando Flynn participó en una cena con Putin en el 2015, los servicios de inteligencia tomaron eso como una manera de atacar no solo a Flynn, sino de entonces hacer toda la conexión de Rusia a Trump vía Flynn. También lo que Larry Johnson estableció es que el general Flynn acudió a los oficiales de Estados Unidos antes de que participara en esta cena con Putin, que es algo normal para la gente que trabaja en el campo de la seguridad. Él pidió permiso, le dieron permiso, les dio un informe después de la cena. Y lo chistoso es que también este tipo Mifsud participó en esta cena con Putin y el general Flynn. Y Sean Stone, que también participó en esta llamada, habló sobre todo esto. Estoy hablando de todo esto en gran detalle debido. Esto es una pequeña falla técnica en el audio original. Que deben familiarizarse con todos estos hechos, porque si escuchan a los medios dominantes en Europa y en Estados Unidos, nunca tendrán una idea de lo que está sucediendo, y que este llamado Russiagate y todo el golpe fue una operación de inteligencia que tenía como objeto atacar a Trump desde el principio, que tuvo a Flynn como blanco antes de esto. Y yo creo que esto arroja una luz diferente en lo que está sucediendo con todo este asunto. Y yo creo que debe verse y debe conocer eso cualquiera que quiera tener un juicio competente de la situación estratégica actual. Yo creo que es importante notar que también el fiscal general Barr y su fiscal especial, el abogado estadounidense John Durham, comentaron del informe de Horowitz. Y ellos básicamente no estuvieron de acuerdo con su conclusión de que no hubo un propósito malo y continúan trabajando en su investigación.
Otro comentario que fue muy importante fue del abogado de los derechos civiles Alan Dershowitz, que todo el enjuiciamiento es un intento de destruir el puesto de la presidencia estadounidense y convertirnos en un sistema parlamentario. Es importante porque si el juicio político del presidente en un sistema presidencial puede llevarse a cabo en base a la oposición partidista, porque en este punto solo son los demócratas que quieren usar eso para convertir en una arma el enjuiciamiento para deshacerse de Trump, porque ellos temen correctamente que en la elección del 2020 no pueden ganar una elección de manera honesta. Dershowitz señala que si se lleva a cabo, se crea un precedente muy peligroso, destruyendo el concepto de república y al sistema presidencial, reemplazándolo con un sistema parlamentario británico, donde se puede tumbar al primer ministro con solo una mayoría en el Parlamento. Ahora, esto es en verdad muy importante, porque podemos ver no solo en Gran Bretaña con el Brexit, sino en toda Europa, que el sistema parlamentario no funciona en ninguna parte, donde se protegiera al bien común, o de hecho a la democracia. Pero yo creo que este argumento, que detrás de eso hay un esfuerzo de convertir en una arma al proceso de juicio político, que eso no debe tolerarse. Ese es un argumento muy importante. Vale la pena notar que tu finado esposo, Lyndon LaRouche, puso énfasis en particular en este peligro de que Estados Unidos se convirtiera en un sistema parlamentario hace muchos años. Ahora, hay unos comentarios muy interesantes que hizo Nancy Pelosi, tal vez sin darse cuenta, sobre por qué no le hizo un juicio político a Bush. Ella mintió sobre eso cuando lo decidieron y dijo que esto realmente no se trata de Ucrania, sino que todos los caminos llevan a Putin. ¿Qué piensas de los comentarios de Pelosi? Bueno, no sé. La señora Pelosi no tiene de alguna manera la capacidad de apegarse a sus mentiras. Y eso no es algo bueno para alguien en su posición. En primer lugar, admitió en un comentario a un estudiante de la Universidad Johns Hopkins que sabía todo sobre el hecho de que no había armas de destrucción masiva en Irak en el 2003. Que le informaron en su calidad de miembro de alto rango del Comité de Inteligencia, incluso antes de ser la presidenta del Congreso, y que ella sabía que se estaba mintiendo deliberadamente al público. Ahora, el que ella haya admitido eso es bastante increíble, porque la guerra de Irak, que se basó en mentiras, no había armas de destrucción masiva, como bien recuerda la gente, llevó a millones de personas a perder la vida. Creo que alrededor de 1 millón de iraquíes en la guerra, y luego muchos millones más después de la guerra, debido a las sanciones, a causa de la devastación de la guerra, y naturalmente también condujo a la pérdida de la vida de 4,400 soldados estadounidenses. Y por supuesto, contribuyó a la crisis de refugiados que ha desgarrado a Europa y ha creado un sufrimiento increíble para millones de personas. Así que, para que ella básicamente diga, sí, sabía todo eso, y luego no actuar para tratar de detenerlo, eso destruye toda su credibilidad. Y yo pienso que cualquiera que estuviera preocupado por esas guerras, todos deberíamos exigir que se investigue esto, porque a mérito de Schroeder y del presidente francés Giscard en ese entonces, se opusieron a la guerra y no participaron en ella. Pero sin embargo, se cometieron crímenes de guerra. Y yo creo que se le debe a las víctimas de esta mentira o de esta guerra basada en mentiras que se restablezca la justicia. Así que yo le haría un llamado a la gente que está preocupada por la justicia, el derecho internacional, los derechos humanos y de hecho la democracia, que esto se aborde, que no se ignore.
Ahora, Pelosi también mintió en otro asunto. Ella en una ocasión dijo que el enjuiciamiento era algo muy reciente. Y luego en otro comentario ella dijo, estuvimos trabajando sobre esto por 2 años y medio, lo cual es verdad, porque sabemos que hubo tweets, etcétera, desde enero del 2017, donde el golpe y el enjuiciamiento ya se había planeado. Ahora, el presidente Trump mandó un tweet sobre eso y básicamente señaló que también ella había mentido en eso. Así que Pelosi está completamente desacreditada. Y la manera en que ella habla también ha hecho que mucha gente se pregunte si estaba sobria cuando hizo esas declaraciones. Yo pienso eso para la importante decisión que ella hizo de cambiarse al bando del enjuiciamiento. Yo creo que ella está totalmente desacreditada en cada aspecto. Y hablando de mentiras y de guerras, hay un informe interesante de Afganistán que nos han mentido en repetidas ocasiones, y esto también es algo que debe ser investigado, ¿no es cierto? Sí, esto es increíble. Nada menos que el Washington Post reveló que el gobierno estadounidense durante años, después de todo, esta guerra se ha llevado a cabo por 19 años, mintió sobre el progreso que se estaba haciendo, mientras que en realidad la situación en el terreno en Afganistán es absolutamente horrenda. Así que creo que esta también es una de las mentiras que debe investigarse. La candidata presidencial Tulsi Gabbard anunció que ella va a empezar una audiencia del Congreso sobre eso. Y yo creo que ese es uno más de los fracasos de las políticas. Y pienso, esta es otra cosa sobre la cual vale la pena reflexionar. Que las élites neoliberales neoconservadoras del Occidente, obviamente, han enfrentado el fracaso real de todas sus políticas en cada respecto. Si piensan de nuevo, Fukuyama, después del derrumbe de la Unión Soviética, declaró el final de la historia. Y esto implicaba que ahora la democracia y que el modelo neoliberal del Occidente se iba a difundir alrededor del mundo. Bueno, si ven a la situación actual, pueden ver que el modelo neoliberal ha completamente y totalmente fracasado. Tenemos manifestaciones de masas de literalmente millones de personas en las calles. Si ven a Chile, 2 millones de personas están en las calles casi cada día y cada noche. Hay manifestaciones de masas en muchos países alrededor del planeta. En Pakistán, Irak, Irán, Líbano, Argelia. La huelga general francesa continúa probablemente a través de la Navidad. Los agricultores alemanes tienen manifestaciones con tractores cada fin de semana ahora en diferentes ciudades. Así que aquí el punto para reflexionar es la incapacidad absoluta de la élite occidental de reflexionar que sus propias políticas están llevando a tales desastres, porque se resisten totalmente a cualquier tipo de consejo o a corregir sus políticas. Y yo pienso que eso tiene grandes implicaciones también. Vimos eso en 2 otras conferencias recientemente. La primera es la conferencia de la OTAN, donde de nuevo es un escenario de la Guerra Fría, aunque hubo acontecimientos muy interesantes con la reunión entre Trump y Lavrov y la reunión de los 4 de Normandía. ¿Qué piensas de esta conferencia de la OTAN? Bueno, yo creo, cuando Macron recientemente dijo que la OTAN tenía muerte cerebral y otra gente, Trump, originalmente dijo que la OTAN era obsoleta. Yo creo que ese es absolutamente el caso, porque ya sabes, cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, básicamente la OTAN perdió su razón de existir. Y todo el enfrentamiento en contra de Rusia y China simplemente se está creando para justificar el darle grandes salarios a los burócratas en el aparato de la OTAN y también para el complejo industrial militar. Así que creo que se ha perdido mucho tiempo.
pero no es muy tarde para decir realmente que la OTAN debe reemplazarse con un sistema completamente diferente, con una arquitectura de seguridad que incluya a Rusia y a China, porque la política de enfrentamiento actual realmente implica el peligro de una gran guerra. Y hay mucha gente alrededor del mundo que ahora reflexiona, a quien tal vez no le guste Trump en lo absoluto, pero se da cuenta que Trump trata de tener una relación decente con Rusia y China, mientras que si Hillary hubiera sido elegida presidente, ya tuviéramos la Tercera Guerra Mundial. Creo que llegó la hora de cerrar a la OTAN. Necesitamos un nuevo enfoque que garantice la supervivencia a largo plazo del planeta y de la humanidad. Y yo creo que la gente también debería reflexionar que la OTAN debe ser una cuestión del pasado. Pareciera que esto fue parte de lo que habló el presidente Trump y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Lavrov en su reunión la semana pasada. La nueva arquitectura de seguridad. Sí, yo creo que es importante que Trump, cuando él estaba en Francia a principios de diciembre, él mencionó varias veces que la cuestión principal de la agenda estratégica es tener un acuerdo sobre las armas nucleares. Es muy importante porque si Trump incluso habló sobre la necesidad de detener la producción de armas nucleares y deshacerse de ellas completamente. Y eso también los principales medios de comunicación no lo reportaron. Pero yo creo que eso refleja el hecho de que Trump en verdad quiere tener una paz con Rusia y China y que los que odian a Trump realmente deberían ser objetivos sobre este punto. Cuando hablas sobre el fracaso de estas instituciones transatlánticas, vimos la conferencia COP25 en Madrid, con su intento de imponer que se detenga la producción de energía mundialmente. Se ha encontrado con problemas muy serios, ¿verdad? Bueno, eso es algo bueno, porque el hecho de que no pudieron llegar a una resolución final y que hubo una gran desunión, no solo con Estados Unidos. Yo creo que China tampoco firmó, a pesar del hecho de que dijeron que están haciendo mucho para la protección del clima. Arabia Saudita, pero especialmente también muchos de los países en desarrollo, tomaron la posición de que, dado que el cambio climático no ha sido causado por ellos, porque no tienen el desarrollo industrial, los países industriales deberían pagarles compensaciones. Ahora esa puede no ser la respuesta, pero simplemente eligieron ese argumento para decir básicamente que no están dispuestos a firmar un acuerdo del cual saben perfectamente que acabaría con el sueño de superar a la pobreza y el subdesarrollo. Recuerda que ya en el 2009, en la conferencia sobre el clima en Copenhague, los países del Grupo 77 dieron una conferencia de prensa donde dijeron que nunca firmarían tal pacto suicida. Yo creo que es muy bueno que esta monstruosidad no haya resultado en el enfoque deseado. Y al mirar a estas instituciones, seríamos negligentes si no mencionamos los problemas en la Unión Europea. Por ejemplo, por un lado, de Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea, que quiere una austeridad radical del nuevo Trato Verde, y al mismo tiempo Christine Lagarde, quien ahora es la nueva presidenta del Banco Central Europeo, habla de continuar una nueva política que ha amenazado con derrumbar a toda la economía de Europa. ¿Qué puedes decir de estas políticas? Bueno, Ursula von der Leyen tiene la postura completamente equivocada, porque yo creo que esta mujer, si no se le detiene, va a significar el fin de Europa como un continente industrial. Lo que ella anunció como el nuevo Trato Europeo Verde es una monstruosidad absoluta, que no solamente tiene la intención de dirigir todo el flujo financiero hacia la tecnología verde, hacia las inversiones verdes,
lo que destruye completamente a la economía física real, simplemente porque la idea de descarbonizar a toda la economía va a significar, y naturalmente ella también se opone a la energía nuclear, va a significar tener tales densidades de flujo energético tan bajas que no va a ser suficiente para los países industriales como Alemania. Pero incluso los otros países europeos serán completamente destruidos. Y lo que esto es exactamente la gran transformación de la economía de Schellenhuber, que él ha estado promoviendo desde el 2004. Acabo de revisar mis documentos y descubrí que ya había escrito artículos sobre esto hace muchos años, que todo realmente fue impulsado en el 2004 con la Conferencia sobre el Clima Alemana-Británica, que fue inaugurada por Su Majestad la Reina Isabel misma. En ese entonces, ella hizo de Schellenhuber un comandante de la Orden del Imperio Británico, y desde entonces él se presenta en todas partes como CBE. Y en esa conferencia, los círculos financieros alemanes y británicos ya habían decidido que el financiamiento verde sería el gran negocio del futuro. Y esto llevó al informe que la gente de Schellenhuber le dio al Consejo Consultivo Alemán sobre el Cambio Climático, que publicó después de Fukushima en el 2011. Y esta idea de tener una transformación total de la economía mundial, de descarbonizar cada economía en el mundo para el 2050, y algunos radicales ahora hablan de que sea para el 2030. Eso significaría la total reducción de la población, simplemente porque destruiría partes enteras de la industria. Ahora se ha dicho que el director de Bosch, Volkmar Denner, criticó fuertemente el programa de von der Leyen, diciendo que sería una amenaza total a la industria automotriz y que si se impone esta política, el sector automotriz necesita apoyo estructural. Ahora, yo señalé en un artículo que escribí ayer que esto se entiende, pero refleja el error típico en la forma de pensar, que si piensas que tu campo es atacado, necesitas reformas estructurales y apoyo a tu sector. Pero si miras alrededor del mundo, la gente en Chile, en Irak, en Francia, en Alemania, los agricultores, todos ellos están en manifestaciones porque su área está amenazada. Y si no pueden comprender que todo esto es derivado del sistema neoliberal, entonces no pueden encontrar una solución y van a hacer protestas, van a recibir algo de indemnización, sus negocios van a quebrar y todo el proceso de destrucción continúa. Así que lo que estoy diciendo es que todo mundo que ahora está sufriendo debido a las consecuencias de estas políticas neoliberales debe abordar la solución para toda la situación, que es una Glass-Steagall global. Se necesita poner un fin a la economía de casinos, que de hecho, dado que tú mencionaste a Lagarde, ella quiere continuar con las políticas de su predecesor, Mario Draghi. Ella incluso dijo la frase que le dio a Draghi una triste fama, que él iba a hacer lo que sea para salvar al euro, lo que significa abrir las compuertas de dinero, llevando a cabo una emisión cuantitativa total, lo que llevaría a una hiperinflación como la de 1923, y estamos muy cerca de eso. Así que si estas políticas continúan, entonces el caos económico, el caos social y también las consecuencias de seguridad de dimensiones impredecibles serán su resultado. Así que necesitamos a una Glass-Steagall mundial, la separación de los bancos. Necesitamos tener la banca nacional en cada país, en Alemania como el Kreditanstalt für Wiederaufbau durante el periodo de la posguerra, lo que financió la reconstrucción del milagro económico alemán.
Luego, estos bancos nacionales de todos los países deben cooperar en un nuevo sistema de Bretton Woods. Se necesita reconstruir la economía real. Se necesita un programa de emergencia para lograr tecnologías superiores como un programa de fusión, la cooperación internacional en la investigación espacial, y es muy fácil, porque el marco para esto ya existe en la forma de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y yo creo que todo dependerá en nuestra capacidad de hacer que los países europeos y Estados Unidos tengan un modo de cooperación con Rusia y China con estas políticas y no haya un enfrentamiento. Yo creo que esta es la cuestión principal de guerra y paz en este tiempo. Y todo el proceso de juicio político en contra de Trump se ha diseñado solo para evitar tal potencial. Pero yo creo que hay una oportunidad de que podamos cambiar la situación, pero requiere que nuestro público sea activo y que ayude a difundir lo que dije al principio sobre las revelaciones del enjuiciamiento. ¿Debe suscribirse a este canal? Necesitamos hacer que más gente lo vea y nos ayude a movilizar a que se implementen las soluciones que solo el Instituto Schiller representa en una manera singular y el movimiento de LaRouche en general. Creo que este es un llamado urgente para usted, que no sea observador de la historia, sino que en este momento tan crucial, donde existe la oportunidad de crear a un nuevo sistema, pero requiere la activación de la gente en los niveles más altos. Así que únanse a este esfuerzo. Un punto adicional a eso, Helga, es que la misma gente que lleva a cabo el golpe de juicio político en contra de Trump también lleva a cabo ataques feroces en contra de China. Hubo un informe importante la semana pasada sobre lo que están haciendo los chinos que deberíamos copiar en términos de la educación. ¿Cuál es tu respuesta a ese informe? Muchas personas en nuestro público comentaron que estamos muy a favor de China, que China es una dictadura, el sistema comunista chino. Yo creo que deberíamos tener un programa que se dedique totalmente a hablar sobre el tema de China en un futuro próximo. Pero yo realmente le quiero decir a las personas que si no han ido a China aún, deben planear sus próximas vacaciones ahí. Simplemente vayan y vean el desarrollo increíble que está tomando lugar ahí. Publicamos un nuevo folleto diciendo que el ataque estilo macartista contra Trump y China, que proviene de los mismos círculos, debe detenerse. Así que obtengan una copia de este folleto y ayúdennos a distribuirlo. Y en este folleto yo tengo una foto que tomé en 1971 en China, cerca de Shanghái, en la zona rural, que les muestra cuán extremadamente subdesarrollado era China. Y justo enseguida hay una foto de un sistema de tren rápido moderno. Y simplemente al mirar la transformación de la transportación en China en los 40 años, les da una comprensión del tipo de dirección en la que se está desarrollando el país. Ahora, esto no tiene nada que ver con el tipo de comunismo que existió en la Unión Soviética o de hecho en Alemania Oriental, pero es un socialismo con características chinas. Y eso significa que fue absolutamente creado por los principios confucianos que se encuentran en los genes de la población china desde hace 2500 años. Ahora, solo quiero señalar el hecho del estudio PISA. Este es un estudio que se hace cada 3 años a jóvenes de 15 años en términos de 3 campos importantes: su capacidad de leer, las matemáticas y la ciencia. Que en las 3 categorías este año los estudiantes chinos salieron a la cabeza, mientras que Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, están en la parte intermedia y están reprobando en términos de sus calificaciones. Hubo un artículo en la prensa china que decía que tal vez el Occidente debería reflexionar que tal vez este excelente resultado en la educación en China
tiene algo que ver con las políticas de China y el éxito del modelo chino. Así que quisiera que reflexionaran sobre eso, para que empiecen a abandonar los prejuicios que les informan sobre qué es lo que está sucediendo y por qué el modelo chino atrae tanto a muchos países en desarrollo, porque les abre la perspectiva de cómo superar su pobreza y su subdesarrollo. Y esa es la razón de por qué publicamos este folleto, que ya sea pueden descargar desde nuestra página o pueden escribirnos para obtener un ejemplar. Pero ayúdennos a distribuirlo. Contiene una discusión seria, real, porque eso se necesita mucho, en lugar de continuar con los prejuicios impuestos. Que necesitamos tener un debate sobre el futuro de la humanidad, sobre cuáles son las políticas correctas. ¿Cómo podemos regresar a la idea de que el futuro es algo a lo que podemos darle forma y crear y que sea positivo para toda la humanidad? En lugar de seguir haciendo lo mismo y no estar conscientes sobre de qué se trata la historia en este momento increíblemente emocionante. Así que únanse a nosotros. Por otro lado, les deseo una feliz Navidad. Y para ustedes que quisieran profundizar sobre todo esto de China, tenemos el informe original sobre el puente terrestre mundial, que es un estudio a fondo que hizo el Instituto Schiller. Así que, Helga, con eso, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.